Bien, muy buenas tardes para todos y vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Para el día de hoy vamos a continuar con nuestra actividad de proyecto 6, que es desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del software, pero vamos a comenzar con una actividad de aprendizaje nueva que es generar plantillas y estilos. ¿Listo? Dentro del resultado de aprendizaje, continuamos en crear componentes frontend del desarrollo del software de acuerdo con el diseño y nos vamos a centrar en la evidencia de conocimiento que tenemos acá, que es fundamentos en la implementación de componentes frontend, HTML, CSS y JavaScript. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a mirar nuestra guía de aprendizaje, donde tenemos nosotros una descripción detallada de cuál es la temática y la información que nosotros debemos tener en cuenta para el desarrollo de las actividades correspondientes de la presente semana. Actividad de aprendizaje, generar plantillas y estilos. Esta actividad se centra en el diseño frontend para aplicaciones web y móviles, aplicando aspectos de usabilidad, implementando temáticas de HTML, CSS y JavaScript. Materiales de formación para consultar. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del material de formación, diseño de interfaces web. A continuación se describen las acciones y correspondientes evidencias que forman parte de la actividad de aprendizaje. Esta evidencia que la que tenemos acá es la que nosotros vamos a centrarnos para el desarrollo de lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, evidencia de desempeño, fundamentos de la implementación de componentes frontend, HTML, CSS y JavaScript. Con base en el siguiente contexto, aplique los principales componentes de HTML y CSS. Elabore una página que enseñe un pequeño tutorial seleccionando un tema de su gusto. Establezca un título, emplee una lista ordenada para indicar los distintos conceptos que tiene el tutorial con enlaces a los sistemas propietarios dichos. Cada tema debe tener su título, imagen y descripción del tema. Elementos para tener en cuenta. Debe incluir los elementos vistos en el componente. La página debe utilizar estilo CSS. Producto para entregar. Archivos formato HTML, los cuales deben estar en la carpeta comprimida. Formato de entrega en zip, ¿no? Entonces, para hacer el envío de la evidencia, remítase al área correspondiente a la actividad y acceda al espacio, ¿sí?, de fundamentos en la implementación de componentes frontend, HTML y JavaScript y CSS y teniendo en cuenta el código que tienen ustedes ahí en pantalla. Bien, la evidencia es clara y concisa lo que nosotros tenemos que realizar, ¿vale? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entrar a entender eh, es en qué consiste el diseño web. ¿Listo? Una de las formas más fáciles de nosotros poder entender qué es el diseño web es mediante una analogía que nos describa a nosotros, ¿sí?, cuáles son los componentes, qué estructura tienen y qué intervienen dentro del desarrollo de una página web, ¿no? Entonces, en este caso tenemos nosotros la analogía de qué es el HTML, qué es el CSS y qué es el JavaScript. HTML nosotros lo tenemos o lo entendemos como si es como la estructura base o el esqueleto de la página en donde se definen los elementos, ¿sí?, que existen en ella, ¿no? Entonces, elementos que nosotros podemos agregar títulos, párrafos, imágenes, botones, menús, entre todos, ¿no? En este caso nosotros tenemos que HTML, ¿sí?, es esa estructura de huesos, ¿sí?, que da ese sostén o ese soporte para ese cuerpo humano que se está construyendo. Por otra parte, nosotros tenemos el CSS, que sería el estilo, ¿sí? El estilo define el diseño y la apariencia. CSS controla cómo se ve la página, ¿sí?, en sí. CSS a nosotros nos permite modificar colores, tamaños, fuentes, márgenes, posiciones, animaciones, ¿no? En este caso nosotros tenemos como una analogía de este componente CSS, ¿sí?, la apariencia y los demás elementos que componen, ¿sí?, a ese cuerpo que nosotros estamos construyendo. Y por último tenemos nosotros el JavaScript, que es el que se encarga directamente en el comportamiento de esa página web. ¿Sí? Es hacer que esa página web, ¿sí?, se le pueda hacer clic, lo redirija a un otro lado, se pueda escribir, se pueda enviar información, se puedan hacer cosas demás. ¿Listo?
La analogía que tenemos nosotros aquí es que ese cuerpo humano ya le damos nosotros o lo dotamos de diferentes funciones de movimiento para agregarle interactividad para que éste, ¿sí?, pueda hacer diferentes acciones, ¿no? Entonces, dentro de las funcionalidades que nosotros podemos definir en una página web, sería responder a clics, validar formularios, abrir menús, actualizar el contenido de manera dinámica o crear animaciones interactivas. ¿Listo? Comenzando nosotros con HTML, lo que tenemos nosotros que entender inicialmente es que una página en HTML cuenta con una estructura la cual eh, se tiene o se organiza todo lo que se tiene en una página web, ¿no? Entonces, en la primera parte, en la parte de arriba, tenemos nosotros el header o la cabecera de esa página que nosotros estamos construyendo, ¿no? En esa cabecera, por lo general, nosotros tenemos todo lo que son los elementos que identifican la página que se está accediendo, ¿no? Ya sea el nombre de la página, ¿sí? El logo, ¿sí? Y demás, ¿no? A veces tenemos dentro de esa cabecera una barra de navegación que es la que nos lleva a nosotros o nos conduce a otras secciones o a otras partes de la página. Por otra parte, tenemos nosotros la sección que es el contenido, que es lo que tenemos nosotros aquí, ¿sí? En la parte del contenido nosotros podemos agregar los diferentes elementos que componen la estructura principal de la página web, ¿sí? Así como una barra de navegación en donde se le conduce a la persona a diferentes páginas o diferentes componentes o elementos de eso que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Para que él pueda acceder de manera interactiva, ¿no? Y sin ningún inconveniente. También tenemos dentro de esa estructura eh, una sección o la sección del cuerpo que es donde se puede agregar la información, los contenidos, los párrafos, las imágenes, ¿sí? Tenemos otras barras o otros ítems que nosotros nos permite también acceder a otros tipos de funcionalidades. Y por último tenemos el footer o la cola, que es el espacio en donde se agrega la información relevante al contacto, ¿sí? O a la dirección, ¿sí? La información en donde se puede buscar eh, de qué manera se puede contactar, ¿sí? Con esa página o con las personas que se están viendo reflejadas en esa página, ¿no? No necesariamente esa estructura se mantiene en todas las páginas, sí, en algunas cambia. Por ejemplo, en este caso tenemos nosotros la página de una revista. Miren que tenemos nosotros esa estructura que tenemos acá. Miren que tenemos nosotros acá el header o la cabecera, el logo, una barra de navegación. Acá tenemos nosotros el cuerpo de la página. Y miren que la parte de abajo en la cola está acerca de la página, de qué forma se accede, avisos legales y abajo se tiene más información. Mire que la parte derecha tenemos nosotros una barra de menú distintiva, una barra de menú diferente. Bien, en las redes sociales pasa un fenómeno y es que eh, la estructura de la página en sí, eh, esta se modifica ya que en ellas la parte del cuerpo no tiene una terminación o una finalización establecida, ¿no? Cuando nosotros entramos en una red social y vamos nosotros al tablero donde aparecen todas las publicaciones, ¿sí? Este se puede bajar y seguir bajando de manera indefinida y no se puede ver esa información de cierre o esa cola de esa página, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la estructura base del desarrollo o el diseño de una página. Hay diferentes formas de poder generar eh, elementos o de agregar elementos dentro de una página, ¿no? Para eso nosotros utilizamos un lenguaje etiquetado que se llama HTML, ¿sí? HTML está clasificado dependiendo de cuáles son los elementos que nosotros vamos a agregar en esa página y la forma en que estos se visualizan, ¿sí? Cabe aclarar que en HTML cuando nosotros agregamos un elemento, ese elemento aparece en la posición que nosotros lo hemos agregado y nosotros lo hemos definido. Sí, es decir, que si nosotros tenemos un título y una imagen,
ese mismo orden o en esa misma estructura se va a ver eso que nosotros hemos agregado, un título o y una imagen. Bien, entonces en la imagen que tenemos nosotros ahí en pantalla, tenemos la clasificación de las etiquetas principales que se utilizan según su uso. Algunas de estas etiquetas son las que se necesitan o las que se solicitan para el desarrollo de la evidencia de esta semana. Entonces, en la primera tenemos nosotros la que es la estructura del documento, ¿sí? HTML, head, body, que da la base del documento. ¿Sí? Las etiquetas semánticas, que son las que nosotros nos va a dar la estructura de la página. Entonces tenemos header, nav, section, article, aside y footer. Etiquetas de texto, tenemos nosotros los títulos, tenemos nosotros los párrafos, tenemos nosotros las etiquetas. Los enlaces de navegación, que es solo una etiqueta que es la que tenemos acá. La, perdón, las tablas, ¿sí? Que es la que nos define nosotros el nombre de la tabla, cómo se van a agregar las columnas y las filas. Las listas, que son las listas desorganizadas, las listas organizadas, y los elementos, las imágenes y multimedia, la que nos permite a nosotros agregar las imágenes, el video, el audio o animaciones, y los formularios que nos permiten a nosotros agregar los cuadros en donde nosotros vamos a ingresar el texto y los botones para definir estos campos de entrada. Bien, vamos a hacer nosotros un pequeño ejemplo en donde vamos a aplicar la mayoría de estas etiquetas que nosotros tenemos aquí. Para eso nosotros vamos a utilizar eh, el compilador de uso gratuito creado por Microsoft, que es Visual Code. Bien, para instalar Visual Code se hace de manera normal, de la siguiente manera, mejor dicho. Vamos aquí, colocamos Visual Studio Code, vamos acá a descargas, seleccionamos nosotros el sistema operativo y la arquitectura del procesador, ¿sí? Para instalarlo y lo instalamos de manera normal. ¿Sí? Abrimos el cuadro de instalación y le damos siguiente, 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 aceptar, aceptar, aceptar y ahí ya está. Como resultado, nosotros vamos a tener, ¿sí? Esta herramienta. En esta herramienta que nosotros tenemos aquí podemos hacer ese desarrollo de esa página que nosotros vamos a utilizar. Bien, para eso nosotros necesitamos generar un repositorio o un espacio en donde nosotros vamos a generar esos archivos correspondientes al desarrollo de ese HTML y esa estructura de estilos, ¿sí? Que nosotros vamos a aplicar. Entonces, para eso nosotros vamos a la parte superior, vamos a Open Folder, ¿sí? En Open Folder nosotros vamos a definir la ubicación, ¿sí? Del directorio que nosotros vamos a crear. En mi caso yo lo voy a generar en el escritorio. Vamos a colocar página web. Listo. Y al seleccionarlo, entonces aquí ya se nos empieza a generar el entorno. Listo. En la parte izquierda tenemos nosotros el explorador, que es en donde nosotros vamos a cargar o donde nosotros vamos a mirar cuáles son los elementos o los archivos que están contenidos en ese repositorio que nosotros estamos utilizando. Es en ese directorio, perdón, que nosotros estamos utilizando para generar nuestro proyecto. ¿Listo? Una vez estemos nosotros acá, entonces vamos a comenzar a generar nuestro primer archivo, que es esa página que nosotros vamos a utilizar para empezar a agregar los diferentes elementos. Entonces vamos aquí en la hojita que aparece el más, ahí nos aparece un archivo, vamos a darle un nombre para poder crearlo. Es importante que al momento de ustedes crear un archivo dentro de un directorio para hacer la programación, ¿sí? Es fundamental que ustedes le definan la extensión del archivo, ¿sí? La extensión del archivo que nosotros necesitamos para el desarrollo de esta página sería HTML. Entonces, en este caso le damos nosotros el nombre, punto, HTML. Ese sería el apellido, ¿vale? ¿Sí? O la forma en que se puede identificar el tipo de documento que nosotros estamos generando. Al crearlo y al presionar Enter, entonces ya en la parte izquierda ya se nos abre ese documento que nosotros acabamos de crear.
Cuando nosotros le damos la extensión el archivo, Visual Studio Code internamente, él ya reconoce algunas de las etiquetas que nosotros estamos agregando, ¿sí? Y eso nos facilita a nosotros la comprensión y el uso de esta, esta herramienta. ¿Listo? Vamos a comenzar con la estructura base de una página una página web. Entonces, para poder hacer eso, vamos a utilizar el atajo HTML 2.5, que le damos Enter para que él nos genere esa estructura base. ¿Listo? En esa estructura base nosotros tenemos la parte del head, que es el que contiene la información de funcionamiento de la página, en donde se va a empezar a vincular cada uno de los elementos que se necesita para que esa página funcione de manera correcta. ¿Listo? Comenzando con esto, damos en la primera línea, que es el doctype HTML, que es para indicar que todo lo que tenemos acá está escrito en este lenguaje etiquetado. El segundo es para definir el lenguaje de la página, ¿sí? El lenguaje de la página se utiliza para que cuando nosotros lo abramos en un navegador web, él nos identifique a nosotros en qué lenguaje está escrito para que nos pueda habilitar a nosotros herramientas para traducir ese contenido, ¿sí? En este caso dice que la página que nosotros estamos creando, estamos construyendo, está en inglés, pero nosotros la vamos a hacer en español, entonces vamos a modificar aquí a español. Como les decíamos un momento, aquí en Head tenemos nosotros los datos, ¿sí? O los elementos para que esta página funcione de manera correcta. Entonces, el primero que tenemos, que es el que está en la línea número 4, este charset es el que a nosotros nos permite de que dentro de los textos o los diferentes contenidos que tengamos nosotros en la página, esta nos permita agregar caracteres especiales, ¿sí? Tildes, ñes, emojis, todo este cuento. Bien, el segundo meta, que es el que tenemos acá, este es el que nos da a nosotros la estructura, ¿sí? De que el tamaño o la escala de la página está en la resolución del dispositivo que nosotros lo estamos abriendo. Y por último, es el título, que es el nombre que aparece en la página, ¿sí? Al abrirla en el navegador, ¿sí? Es el nombre que aparece aquí arriba. Bien, eso es lo que nosotros tenemos ahí. Más adelante, cuando nosotros le agreguemos una página de estilos, eh, ahí es donde se van a vincular esos archivos que permiten hacer esta parte de estilos. Bien, vale. Ya en la parte de acá, en la parte del body, aquí es donde nosotros vamos a empezar a agregar cada uno de los elementos que van a aparecer en la página. ¿Listo? Vamos a comenzar a utilizar acá diferentes etiquetas para que puedan visualizar cuáles son el tipo de funcionalidades que nosotros podemos activar o podemos agregar en una página. Bien, inicialmente tenemos nosotros lo que es la parte de eh, aquí, etiquetas de texto. ¿Listo? Para empezar a agregar los elementos, lo que nosotros necesitamos es empezar con la etiqueta de cierre, de apertura, ¿sí? Y seguimos con una etiqueta de cierre. La idea es que lo que nosotros queremos que aparezca en la pantalla tiene que estar enmarcado dentro de estas dos etiquetas. Es decir, que en este espacio que nosotros tenemos aquí, nosotros vamos a agregar cada uno de los elementos o de las cosas que de lo que va a aparecer, ¿sí? En esa página, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizamos nosotros la etiqueta H1 para poder generar un título, ¿sí? Acá en este espacio que yo les indico a ustedes, nosotros podemos agregar el contenido de ese título. Entonces sería página de prueba. Lo que yo requiero es que en mi página web, en la parte de arriba, el primer elemento que yo voy a agregar, ¿sí? Es un título que me despliegue ese contenido que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Para nosotros poder ver qué es lo que nosotros estamos creando, qué es lo que nosotros estamos agregando a esa página, es importante de que cada vez que ustedes agreguen algo y lo vayan a visualizar, esas actualizaciones o esas modificaciones que ustedes estén haciendo estén guardadas, ¿sí? ¿Ustedes cómo saben que ustedes tienen una actualización
y no la han guardado. Entonces, si usted va aquí en la parte de arriba donde aparece el nombre del archivo que nosotros estamos generando y aparece una bolita de color blanco, eso indica que tenemos nosotros cosas por almacenar, ¿sí? Para nosotros guardar esas actualizaciones, esas modificaciones, entonces presionamos la tecla control más la letra S y miren que esa bolita desaparece. Bien, para nosotros poder visualizar qué es lo que nosotros hemos hecho, debemos instalar en la parte de acá de extensiones, vamos a instalar, ya les indico, esta, Live Server, ¿sí? Cuando nosotros instalamos esto, nosotros podemos abrir una herramienta la cual nos permite a nosotros ver las modificaciones de la página cada vez que nosotros guardemos. ¿Listo? Y nos habilita este funcionamiento que tenemos acá. Presionamos aquí, él automáticamente nos abre una página y aquí nosotros podemos visualizar que aparece ese primer título que tenemos nosotros ahí agregado, ¿no? Cuando yo les decía a ustedes que dependiendo de la forma en que ustedes estén agregando los elementos, esa es la misma forma en que los elementos van a agregar en la página. Por ejemplo, si yo voy a agregar aquí un segundo título, un título H2, este es un título más pequeño. Miren que en la página que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Miren que primero aparece el H1 y luego aparece el H2, ¿no? Miren que si yo invierto esta información, ¿sí? Miren que la estructura o miren que el contenido aquí se invierte, ¿no? Les reitero, esto que nosotros estamos haciendo acá es que estamos agregando nosotros los elementos, dependiendo del orden en que nosotros agregamos los elementos, es la forma en que aparecen en pantalla. ¿Bien? De igual forma, en cómo se utilizaron estas etiquetas, se utilizan las demás correspondientes a la generación de texto, ¿no? Entonces, en el caso de un párrafo, podemos colocar, este es un párrafo de prueba para verificar el funcionamiento de las etiquetas HTML de texto. ¿Sí? Control S. Vamos aquí. Y acá tenemos nosotros ya el contenido. ¿Listo? Inicialmente nosotros entonces ya comenzamos a mirar cuáles son las etiquetas que nosotros podemos utilizar para los textos. Bien. Una de las cosas que se me pasaba, etiquetas de párrafos, perdón, etiquetas de títulos tenemos desde H1 hasta H4. H1 es el título más de tamaño más grande, ¿sí? Y los demás van disminuyendo según el número que nosotros tenemos ahí, siendo H6 el texto más pequeño. ¿Listo? Lo siguiente que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar las etiquetas de imágenes y multimedia. Para nosotros poder utilizar las etiquetas de imágenes y multimedia, necesitamos nosotros agregar a nuestro directorio, en donde tenemos nosotros el proyecto, el conjunto de imágenes que nosotros vamos a utilizar para que éstas aparezcan, ¿sí? En esa página, ¿no? Entonces vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Entonces vamos a decir acá que esta es este, vamos a cambiarle el título, un tutorial para crear páginas web para que tenga más sentido esto que nosotros estamos haciendo. Entonces, HTML, vamos a colocar una descripción y vamos a colocar una imagen que corresponda a ese elemento que estamos nosotros por describir.
Entonces vamos a colocar, es un lenguaje de etiquetado que permite agregar elementos. ¿Listo? Bien. Para nosotros empezar a agregar esas imágenes, vamos acá al directorio que tenemos y vamos a abrir, vamos a utilizar, perdón, esta segunda opción que tenemos acá que es nueva carpeta. Al agregar nueva carpeta le colocamos nosotros IMG, que sería para imágenes, y aquí nosotros vamos a empezar a agregar las imágenes que nosotros necesitamos para el desarrollo de este ejercicio. Entonces vamos a ir acá, vamos a ir a la carpeta, está acá en escritorio, página web, IMG, y aquí vamos a colocar las imágenes que vamos a usar. ¿Listo? Miren que esas imágenes tienen que aparecer ahí como aparecen ahí en pantalla. Para nosotros agregar estos elementos a la página, entonces lo que vamos a utilizar es la etiqueta IMG. Entonces necesitamos que después del párrafo aparezca una imagen, entonces IMG, y acá adentro nosotros tenemos que colocar una serie de propiedades que son las que necesitan para que esa imagen se despliegue o aparezca en pantalla. El primero es la que nosotros utilizamos para poder indicar cuál es la ruta o la posición en donde está esa imagen que nosotros queremos que aparezca ahí. ¿Listo? Para nosotros hacer eso, entonces le indicamos nosotros el directorio o la posición en donde está. Cuando nosotros utilizamos punto slash, nosotros decimos que vamos a partir desde el directorio que tenemos nosotros abierto, tenemos el archivo que estamos utilizando, que es este que es aquí donde está index.html. Miren que ahí internamente él a nosotros nos indica que tenemos una carpeta que se llama IMG e internamente nosotros podemos seleccionar la imagen que nosotros queremos que aparezca en esa página, ¿no? Si presionamos nosotros control S y vamos acá, miramos que aquí aparece, ¿sí? Esa imagen que nosotros acabamos de agregar. Bien. La segunda propiedad que nosotros tenemos ahí es un texto alternativo, ¿sí? En ese texto alternativo es que cuando la persona pasa el clic por encima, aparezca información sobre qué es lo que aparece ahí en la imagen, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, esta es una imagen sobre etiquetas básicas usadas en HTML. ¿Listo? Guardamos, vamos acá a la página, ¿sí? Aparece la imagen y aquí está, ¿sí? ¿Ese texto para qué sirve? Sirve para que cuando en el momento de que nosotros estemos generando el proyecto y la imagen no esté, ahí aparezca un pequeño mensaje que es el que nosotros acabamos de generar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si digamos que vamos a cargar una página, perdón, una imagen, y esa imagen no existe, miren lo que sucede. ¿Sí? Aquí aparece el contenido de ese texto que yo le programé para que pudiera aparecer. ¿Listo? Bien, bien. De la misma forma se agregan los videos, los audios y demás. Entonces, para poder hacer eso, ustedes dentro del directorio donde ustedes están realizando el proyecto, generan las imágenes, generan los directorios en donde van a almacenar los elementos que van a aparecer, ¿sí? Y lo que hacen es vincularlos indicando la posición o el punto en donde están para que estos aparezcan en pantalla, ¿no? Bien, por otra parte, tenemos acá otra serie de elementos que nosotros podemos utilizar para el diseño de esta página.
Uno de los elementos que tenemos nosotros ahí sería enlaces y navegación, que es esta que tenemos acá. ¿Listo? Para poder utilizarlo, ¿sí? Esa etiqueta es, la etiqueta se llama A. Bien, entonces vamos a abrir espacio aquí y lo vamos a incluir. Cuando nosotros utilizamos esa etiqueta A, él a nosotros nos da una propiedad que se llama href. En href nosotros vamos a decir, ¿sí? A dónde se va a dirigir o a dónde se va a vincular, ¿sí? Eso que nosotros tenemos ahí. Esto se puede vincular a otra página que ustedes estén desarrollando haciendo un enlace o se puede remitir a una página web que ya exista o que esté en funcionamiento. Acá interno, dentro de esta etiqueta A de apertura y la etiqueta A de cierre, nosotros vamos a colocar el elemento o lo que se va a utilizar en la página para poder hacer ese enlace o ese vínculo que nosotros necesitamos desarrollar. Bien, vamos a decir que ese vínculo nos va a llevar a una página que nos abre sobre HTML. Entonces vamos a entrar a una página normal, una página comercial, que es el que se va a utilizar para el desarrollo de esta clase. ¿Sí? Y vamos a probar ese acceso. Esta página está un poco pegada. Esta. Copiamos nosotros el enlace y ese enlace lo colocamos acá. ¿Listo? Vamos a decir que eso aparezca o que eso se pueda vincular mediante un texto que aparece ahí, ¿no? Entonces coloquemos, ¿listo? Tutorial HTML. Si nosotros almacenamos y vamos acá, tenemos nosotros lo siguiente. Miren que tenemos nosotros título, título más pequeño, párrafo, imagen, y en la parte de abajo tenemos nosotros un texto, ¿sí? Que dice tutorial HTML, que es como nosotros lo definimos. Si hacemos nosotros clic acá, vemos que este nos redirige directamente a esa página que nosotros acabamos de programar. En el caso de que ustedes quieran que el vínculo no se haga con respecto a un texto, sino con respecto a una imagen, lo que deben hacer es que esto que está aquí dentro del ahref debe contener esa imagen. ¿Listo? Entonces, para poder hacer eso, nosotros colocamos el A, la etiqueta A, aquí arriba. Dentro de la etiqueta A colocamos la imagen, que sería esta que tenemos acá, que es la que estamos utilizando. Y por último, utilizamos la etiqueta A de cierre. Si presionamos nosotros control S, miren que el diseño de la página cambió. Ya no nos aparece ese párrafo, ese letrerito que nos aparecía abajo para el vínculo, pero miren que ya al pasar el clic por la imagen, ¿sí? Ya la forma del cursor cambia, ¿no? Si nosotros le damos clic a la imagen, miren que este ya nos remite a esa página que nosotros acabamos de enlazar. Bien, otro de los elementos importantes que nosotros tenemos que aprender a utilizar son los elementos de lista. Los elementos de lista son unos elementos que se utilizan para poder organizar o estructurar el contenido de la página como si fuese una lista, ¿no? Es como si nosotros hiciéramos en una página esto. Eh, por ejemplo, barrer, trapear,
lavar, cocinar. ¿Sí? Nosotros le llamamos lista a esta estructura que aparece así, ¿sí? Que aparece previo a una viñeta, aparecen los elementos que son los que necesito que se aparezcan en la pantalla. Bien, estas listas hay de dos tipos. Estas listas que tenemos acá se llaman listas desorganizadas, ¿sí? Y estas que nosotros vamos a estructurar acá, estas se llaman listas organizadas. La diferencia entre una y la otra, ¿sí? Es que la viñeta que precede el elemento que está dentro de la lista, ¿sí? En las desorganizadas es un puntico o una bolita y en las desorganizadas, perdón, y en las organizadas son un número consecutivo, ¿sí? Para indicar cada uno de los elementos. La forma en que se hace es similar, bien, y ya la vamos a mirar. Entonces, para poder generar listas desorganizadas, vamos a colocar acá, utilizamos la etiqueta UL y dentro de UL para cada uno de los elementos que nosotros vamos a agregar, vamos a utilizar la etiqueta LI. ¿Listo? Vamos a agregar aquí un pequeño título para decir la lista. Entonces coloquemos listado de etiquetas más usadas en HTML. ¿Sí? Acá vamos a agregar cada uno de los elementos. Entonces sería, por ejemplo, H1, H1 para títulos, LI, P para párrafos, LI, IMG para imágenes, A, LI, A para vínculos, ¿sí? Miren que si nosotros guardamos cambios, miren que ya cada uno de estos elementos aparecen en la página que nosotros estamos desarrollando. Miren que aquí ya están, ¿no? Y miren que aparece así como les indiqué. Para ustedes crear una lista organizada, entonces la única diferencia que ustedes tienen que hacer es que la etiqueta de creación de la lista ya no es UL, sino OL. Y para agregar los elementos, entonces seguimos utilizando la etiqueta LI. Coloquemos otro título y digamos, estos son otros elementos usados en HTML. UL para listas desorganizadas. LI, UL para listas organizadas. LI, audio para grabaciones de audio. LI, video para videos. Control S. Vamos acá y aquí ya aparece el otro contenido. Miren que la página que se está generando mantiene o sigue esa estructura que yo definí y la forma en que yo lo estoy creando dentro de mi HTML. Bien, ¿sí? Título, título más pequeño, párrafo, enlace, imagen, título, lista desorganizada, elemento, 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 título, lista organizada, elemento, elemento, elemento y elemento.
Asimismo, se utilizan las demás etiquetas que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Esta es la forma básica o la forma fácil que se hace para poder agregar cada uno de los elementos. Hasta este momento nosotros solo estamos agregando solo los elementos, ¿no? Nosotros no estamos modificando su contenido, ni sus propiedades, ni demás cosas que tenemos nosotros ahí, ¿sí? Miren que si nosotros hacemos las cosas o las dejamos así como aparecen, miren que los elementos aparecen aquí en la pantalla, pero existe una desproporción, ¿no? Miren que acá tenemos nosotros unos textos de unos tamaños, pero tenemos una imagen muy grande, ¿sí? Que no da eh, como simetría o no da vista o no da como relación a que esto se mire de manera un poco más adecuada. Entonces, para nosotros poder hacer eso, ya nosotros tenemos que entrar en un tema diferente que sería la modificación de propiedades. Bien, para nosotros poder modificar esas propiedades, nosotros tenemos que entrar a entender, ¿sí? Algo que se llama el modelo de caja. El modelo de caja es la forma en que cada uno de los elementos se agregan o aparecen ahí en pantalla, ¿sí? Cada uno de los elementos que aparecen ahí en el modelo de caja siempre está dividido por los siguientes elementos. El contenido, que es lo que aparece, ¿sí? La margen, el padding, que es la distancia que hay entre la margen y el contenido, el borde, que es el que aparece en la parte externa. Bien, cada uno de estos elementos que tenemos en el modelo de caja, nosotros lo podemos modificar bajo una serie de selectores que nosotros tenemos ahí definidos. ¿Sí? Margin, border, padding y los tamaños. Bien, para nosotros poder hacer un archivo de estilos, lo que nosotros tenemos que hacer es que en el proyecto que nosotros estamos desarrollando, vamos a generar un documento nuevo, lo vamos a llamar style.css, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vamos a generar esas modificaciones o esos estilos. Para que este archivo de estilos se enlace con el HTML que nosotros acabamos de crear, vamos a la parte de acá del head y vamos a agregar lo siguiente. Entonces aquí le vamos a agregar link y adentro le vamos a decir en dónde está ese archivo de estilos. Entonces estamos en el directorio actual y vamos a utilizar style.css. Esto a nosotros ya nos garantiza de que cuando la página se genere, ¿sí? Cuando la página se cargue, cuando nuestro navegador lo haga, él ya va a tener en cuenta el archivo de estilos que nosotros ya hemos agregado, nosotros ya hemos creado. Hay diferentes formas para poder modificar los estilos. La forma que vamos a utilizar ahora se centra en las etiquetas. Es decir, que si nosotros vamos a modificar las etiquetas H2, va a tomar todas las etiquetas H2 que aparezcan en la página y todas las va a modificar bajo los mismos parámetros y las mismas propiedades que yo les voy a definir. ¿Sí? Si vamos a decir que vamos a modificar H1, entonces todas las etiquetas H1 que aparezcan en toda la página que está relacionada a ese archivo de estilo se van a modificar de la misma manera. Hay diferentes formas. Las otras formas es mediante selectores, pero pues hasta allá no vamos a llegar el día de hoy porque pues ya sería bastante contenido. ¿Listo? Lo primero que nosotros vamos a hacer es que nosotros vamos a modificar esta imagen que tenemos aquí. Para modificar la imagen vamos a colocar la etiqueta IMG y acá vamos a abrir llaves, abrir y cerrar llaves. Dentro de esa apertura y ese cierre de llaves, nosotros vamos a darle las propiedades que nosotros queremos que vamos a modificar de esas imágenes que nosotros vamos a agregar o estamos nosotros agregando. Entonces, en este caso, nosotros vamos a modificar dentro de las propiedades de ese modelo de cajas, vamos a modificar el width y el height, el ancho y el alto. Vamos a hacer que el alto tenga un tamaño
y el ancho tenga el mismo tamaño para que esa imagen quede escalada, para que no se vea tan grande. Si notan la gran diferencia de lo que teníamos hace un rato, en este caso me pasé porque la imagen quedó muy pequeña, ¿no? Pero sí, así está la estructura. De la misma forma, nosotros podemos comenzar a modificar cada uno de los elementos o las propiedades que tenemos ahí. Entonces vamos a volver a modificar el tamaño de esa imagen, lo vamos a utilizar en 200. Vamos a darle un borde como para que se vea un recuadro. Sí, miren acá, le dimos un borde, le hicimos la imagen más grande, le dimos un borde de color verde con un ancho específico, ¿no? Vamos a modificar las etiquetas H2. Vamos a decir que las etiquetas H2 eh, sean de un color específico. Entonces vamos a decir que las etiquetas H2 vamos a cambiarle el tipo de letra y vamos a modificar el tamaño. Entonces vamos a decirle a Font Family, el tipo de letra, vamos a decirle que el color sea azul. ¿Listo? Lo guardamos y acá ya tenemos las modificaciones. Miren que él automáticamente me modifica cada uno de estos elementos. Para el desarrollo de la evidencia que tenemos nosotros para la presente semana, con ese contenido que nosotros acabamos de tener, ya tenemos nosotros la información necesaria para poder dar cumplimiento a ella. Les voy a enviar un ejemplo al grupo, les voy a enviar lo que acabamos de hacer en clase y les voy a enviar las imágenes correspondientes, ¿sí? De las que he utilizado para la sesión. De mi parte, entonces, eso sería todo por hoy. Gracias a todos ustedes por su asistencia y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.